de venta directa, así como al conjunto de emprendedores que la representan. La AVD es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a las principales empresas que operamos en el mercado español y comercializamos una amplia gama de bienes y servicios a través del modelo de venta directa. Nuestra misión es la de proteger, impulsar y dar a conocer la venta directa en España, a sus empresas integrantes y a sus distribuidores independientes que comercializan sus productos. El día de hoy es un ejemplo de cuál es una de las misiones de la AVD, que es crear sinergias con entidades como ATA, que permiten impulsar el conocimiento del sector de la venta directa en España, así como la profesionalización y formación de sus emprendedores. Todos los que estamos aquí sabemos que la venta directa es una gran oportunidad para desarrollar una actividad económica de forma autónoma, tal y como lo demuestran los 260.000 profesionales que habéis apostado por este modelo de negocio en España. Confiamos que estas próximas 2 horas sean de vuestro agrado y que de verdad aporten mucho valor a vuestro conocimiento. Muchas gracias. Y a continuación voy a dar paso al vicepresidente, a Fermín. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias y bienvenidos a la Casa de los Autónomos, de los empresarios y empresarias de este país. Me gustaría comenzar agradeciendo su presencia a Gemma Aznar, presidenta de la Asociación de Empresas de Venta Directa y directora general de Mary Kay, así como a todo el equipo de la asociación que nos ha facilitado la celebración de esta jornada sobre las claves del autónomo, en la que se van a tratar cuestiones que deberían ser muy básicas, pero que muchas veces los propios profesionales desconocen. El sector de la venta directa, como bien ha comentado la presidenta, emplea a más de 260.000 profesionales. Tiene que estar vinculado a la Asociación de Autónomos, como no podía ser de otra forma, más importante de España, ya que acuerdos de este nivel son fundamentales para seguir contribuyendo con el tejido empresarial de nuestro país. En España tenemos hoy 3 millones de autónomos, 3 millones de personas que se enfrentan día a día a la realidad de sus negocios y que generan 1/3 del empleo en España. Pero realmente sabemos todo lo que conlleva el ser autónomo. Desde ATA queremos visibilizar los esfuerzos y las trabas a las que hacen frente estos profesionales en su día a día. Pero sobre todo somos conscientes de la necesidad que estén informados para afrontar el futuro, conociendo las ayudas existentes de cara a seguir fomentando el emprendimiento entre los españoles. El convenio con la AVD es sin duda un paso significativo en la formación de nuestros autónomos, que aporta esas herramientas tan necesarias para contribuir al conocimiento de todo aquello que significa ser autónomo. Para dar comienzo al acto, voy a dar paso a mis compañeras, a Elena Rojo y a Laura Gómez, que son las que hemos venido a escuchar del Departamento Jurídico, y finalizo recordando a todos los asistentes que el próximo mes de mayo tendrá lugar una segunda jornada según lo pactado. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Yo soy Laura Gómez, soy la vicesecretaria general de ATA y responsable del Departamento Jurídico. Junto con mi compañera Elena Rojo, os vamos a dar las claves del autónomo y lo que debéis conocer para poder adentraros en el mundo del emprendimiento. Vamos a empezar con la presentación.
como podéis ver en la presentación, vamos a hablar en un principio de qué debemos hacer antes de comenzar una actividad económica, qué es el RETA, que es el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, cuáles son las obligaciones de los autónomos, qué es la cuota de autónomos y las prestaciones, la pluriactividad, bonificaciones y ayudas por comunidades autónomas y el cese de actividad. Todo lo vamos a dar en un formato breve, conciso y sin daros demasiada información para que no sea demasiado para este tiempo de jornada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a emprender o cuando tenemos la idea de emprender, te tienes que plantear qué debo hacer antes de comenzar una actividad económica, ¿no? ¿En qué tengo que pensar? ¿Me lanzo directamente o planifico? ¿Me doy de alta como autónomo sin una planificación, sin saber a qué me voy a dedicar, sin saber si realmente valgo para el negocio que quiero montar, que quiero emprender, para la actividad que quiero desarrollar? Y por ese motivo, lo primero que tenemos que saber es qué perfil de emprendedor somos, qué perfil de emprendedor tenemos. Tenemos que tener una idea. En el caso vuestro es muy fácil, porque gracias a las empresas que conforman la OVD, esa idea ya la proporcionan y esa ayuda ya la tenéis. Esa idea que ellos proporcionan la tenéis que convertir en una oportunidad de negocio para vosotros, para que sea vuestra fuente de ingresos y para que podáis desarrollar esa actividad con éxito. Y tienes que tener muchas cosas en cuenta con respecto a tu perfil de emprendedor. Tienes que saber que cuando emprendes, tú asumes los riesgos y tú eres el responsable de las decisiones que tomas y el camino que eliges. Sabes que cambias la seguridad que a lo mejor te puede dar un trabajo por cuenta ajena a la expectativa que te puede dar un trabajo por cuenta propia. Y tienes que ser muy proactivo para conseguir el éxito de tu negocio y muy positivo para continuar con ese éxito. Tienes que tener una visión amplia y tienes que detectar pues, las oportunidades de negocio donde otros no los ven. Siempre con el apoyo de vuestras empresas tenéis que facilitar, tenéis que intentar procurar que ese negocio que os proporciona a vosotros también nuevas oportunidades. Tienes que estar bien informado en jornadas como esta. Tienes que tener una capacidad de adaptación a los cambios y saber organizarte, y tienes que saber aguantar muchas veces lo difícil que es ser emprendedor y autónomo. Tienes que saber que es un negocio muy flexible, te tienes que adaptar. Tienes que tener dotes de liderazgo, las ideas muy claras, el negocio que quieres emprender, y tienes que ser capaz de formarte continuamente y de reciclarte continuamente. Sé que las empresas que conforman OVD, a todas las personas que trabajan con sus marcas, le proporcionan esa formación para que estén preparados para poder desarrollar su actividad con éxito. Y bueno, también quería destacar en este punto de la formación que organizaciones como ATA, aparte de esta formación específica que os está brindando a vosotros, tenemos muchas formaciones distintas, y en el momento en el que estamos os recomiendo que entréis en nuestra web con libertad y busquéis un curso de digitalización que estamos haciendo ahora mismo, que es digitalización muy básica, pero que os va a venir muy bien para todo tipo de negocios y seguro que le sacáis mucho partido. Una vez que ya tenemos claro cuál es nuestro perfil de emprendedor y cuáles son las capacidades que tenemos, hay que preparar un business plan, un plan de negocio. Insisto en que vosotros lo tenéis muy fácil, porque sé que tenéis asesores que os orientan, os indican qué tenéis que hacer, y es por eso, por lo que de este business plan, que tiene muchos puntos diferentes, yo me voy a centrar solo en la parte, como veis que está puesta en negrita, en la parte del análisis DAFO. ¿Qué es el análisis DAFO? Es un análisis que tenemos que hacer nosotros, interno y externo, y el DAFO son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Tenemos que hacer un análisis interno, es decir, de nuestras capacidades, y tenemos que hacer un análisis externo del sector en el que vamos a entrar. En estos análisis tenemos que, como os he dicho, DAFO, las dos primeras letras, dos de las letras que componen el análisis DAFO son las debilidades y las fortalezas. En cuanto a las debilidades, hay que saber que no hay una dirección estratégica clara, que puede haber una incapacidad a la hora de emprender nuestro negocio de financiar pues, para que ese negocio salga bien.
Igual hay algunas habilidades que no tenemos, a lo mejor nos faltan algunas capacidades tecnológicas, no tenemos las instalaciones están obsoletas, no es el caso concreto de este sector, y igual nos falta experiencia y talento. En cuanto a fortalezas, sabemos que podemos mejorar la capacidad de fabricación, podemos ver cuáles son las ventajas del producto, habilidades de innovación de los productos, la imagen que nosotros vamos a dar en nuestra venta directa a nuestros clientes, las estrategias que podamos tener dentro de la venta y muchas otras. Y en cuanto al análisis externo, pues tenemos que fijarnos en las amenazas que nos vamos a encontrar. Podemos encontrarnos nuevos competidores, nuevas marcas, otros emprendedores que desarrollan la misma actividad que nosotros, que el mercado no vaya lo rápido que a nosotros nos gustaría, que cambien las necesidades de los consumidores, pues que haya circunstancias como las que llevamos unos cuantos años viviendo, que todo el planteamiento que tenemos de negocio pues no haga que no funcione. Y también tenemos que hacer ese análisis en cuanto a las oportunidades, pues los nuevos productos que surgen en el mercado, el crecimiento rápido de la empresa, la falta de competencias, el producto fácil de comercialización, la baja inversión para expansión y la necesidad continuada en el tiempo. Como no me quería meter mucho en el business plan, de hecho esta presentación os la enviaremos, en esta diapositiva cuando la enviemos podéis acceder a 2 plataformas gratuitas para poder hacer vuestro propio plan de empresa, que vais rellenando los datos y son muy sencillas. Eso ya lo facilitaremos. Y en el siguiente punto le doy la palabra a mi compañera Elena para que os hable de qué es el RETA. Bueno, como bien ha indicado Laura, mi nombre es Elena, también compañera del Departamento Jurídico de ATA. Y una vez visto los aspectos sobre nuestro negocio, pues vamos a centrarnos un poco en lo que engloba todo a lo que es la figura del autónomo. Y el primer paso más importante es conocer qué es el RETA, conocido como el régimen especial de trabajadores autónomos, en el que si realizo una actividad ya sea económica o profesional y la desarrollo de forma personal, directa, de manera continuada, de forma habitual también, y que además suponga un lucro para nosotros, para quienes desarrollamos esa actividad, estamos generando una obligación de causar alta en este régimen, en el RETA. Por lo tanto, los trámites que se van a explicar a continuación se pueden desarrollar desde diferentes puntos, ya sea contando con la ayuda de un gestor administrativo o bien también recomendamos que dada la situación pues, sobrevenida de una pandemia y un poco el colapso de las sedes electrónicas donde se deben gestionar estos trámites, recomendamos también hacerlo por certificado digital, que es súper sencillo y lo podemos hacer nosotros mismos, aunque también podéis contar con la ayuda de un punto PAE. Un punto PAE es un punto de atención al emprendedor, pues donde nos facilitarán todo el desarrollo para que podamos darnos de alta correctamente y hacerlo todo de la manera más fácil posible y sobre todo, y lo más importante, es de manera gratuita. Darse de alta como autónomo y en Hacienda es sin ningún coste alguno. Vale, como hemos indicado, pues el desarrollar una actividad económica pues conlleva una serie de obligaciones para los autónomos. La primera de ellas es que el autónomo deberá darse de alta en Hacienda y para ello deberá hacerlo rellenando un modelo que es el 037 o el 036, que la única diferencia que tiene entre estos modelos es que el 036 es un poquito más extenso que el modelo anterior y por lo tanto en este documento se deberá indicar pues, nuestros datos personales principalmente, que queremos iniciar una actividad económica y además deberemos indicar el epígrafe, que esto es que se corresponde con la actividad económica con la que vamos a desarrollar. Que esto es importante seleccionarlo bien porque va a determinar nuestro sistema de tributación posteriormente. Vale, una vez que nos hayamos dado de alta en Hacienda, es importante y
tenerlo en cuenta que hay que darse de alta en el mismo día en el RETA, en la Seguridad Social. Entonces, se deberá rellenar un documento que no está indicado ahí, pero es el modelo TA 521. Igual, se deben indicar nuestros datos personales y los datos que se han indicado en el alta en Hacienda, que es con el modelo 37 o con el 36, el que proceda. Y también se deberá indicar la base de cotización. Esto es súper importante, sobre todo porque según nuestra base de cotización, que podemos elegir primeramente entre la mínima o la máxima, que tampoco es importante centrarnos mucho en a ver cuánta base me voy a poner al principio, porque luego se va a poder cambiando, tenemos hasta 4 veces al año, ¿vale? Va por periodos, pero deberemos indicarlo. Luego ya mi compañera Laura se centrará un poco más en explicar lo que conlleva una cuota, en si es mejor ponerse una base mínima o una base máxima. Lo iremos viendo, porque dependiendo de la base que pongamos, pues tendremos mayor cuantía en las prestaciones futuras. Vale. Vuelvo a retomar yo la palabra para hablar de la cuota de autónomos y de las prestaciones que conllevan esas cuotas de autónomos. Esta es la base del autónomo, es lo que va a tener mañana y lo que va a tener en el futuro. Y es muy importante tener en cuenta la base de cotización que elegimos. Sí es cierto que cuando empiezas un negocio, cuando te das de alta por primera vez, no puedes prever cuáles van a ser tus ingresos. Y siempre se recomienda que la base de cotización que elijas sea la mínima. Y como ha dicho Elena, que puedes subirte hasta 4 veces al año, puedes cambiar tu base hasta 4 veces, pues en función de cómo vaya tu negocio, pues vas jugando con esos márgenes para subirte la base. También hay que tener en cuenta, y se nos ha dado muchos casos así en los últimos años, que si nosotros venimos a lo mejor de estar trabajando por cuenta ajena con una base de cotización alta y nos damos de alta para nuestros últimos años de trabajo activo, es importante tener en cuenta que lo correcto sería elegir una base igual que la que hemos tenido en los últimos años, si era alta, en el trabajo por cuenta ajena, porque eso va a afectar mucho a nuestras prestaciones de jubilación futuras. Muchas veces no nos damos cuenta y te das de alta en Seguridad Social, lo haces a través de un punto PAE, te echa una mano un gestor o lo haces tú directamente, no te fijas y no conoces esto y puedes cometer un error importante que te puede afectar en tu jubilación futura. En esta diapositiva estamos desglosando un poco lo que son las bases de cotización, los tipos de cotización y la cuota. Es importante que conozcáis esta diferencia de estos 3 conceptos, porque son 3 cosas diferentes. La base de cotización es lo que nosotros cotizamos todos los meses para nuestras prestaciones, tanto de incapacidad por enfermedad común, accidente profesional, como para nuestra pensión. Y la cuota es lo que nosotros pagamos cada mes. Y tú dices, bueno, si yo elijo una base de cotización mínima de 960,60, ¿cómo sé yo cuánto voy a tener que pagar? O si me quiero subir la base en lugar de 960, voy a redondearlo a 1000. ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo calculo la cuota que yo voy a tener que pagar todos los meses? Teniendo en cuenta que eso va a ser fundamental para poder planificar tu negocio y saber qué gastos fijos vas a tener todos los meses. Desglosamos a la izquierda, como veis, el desglose de los tipos de cotización. Para calcular el importe de cuota que nosotros vamos a pagar, tenemos que multiplicar a día de hoy, en 2022, 30,60% se multiplica sobre la base de cotización. Y así te sale la cuota. Esos 30,60, ¿a qué corresponden? Los desglosamos más abajo. El 28,30% son las contingencias comunes. ¿Qué incluyen las contingencias comunes? Incapacidad temporal, baja por paternidad, maternidad, riesgo del embarazo. Todas ese tipo de prestaciones están incluidas en esas contingencias comunes, por eso son las más importantes y son por las que más pagamos. Después tenemos un 1,3% que son las contingencias profesionales. Las contingencias profesionales básicamente son los accidentes laborales o la enfermedad profesional derivada de la profesión, lógicamente. Y después tenemos 2 conceptos más pequeñitos que son el cese de actividad y la formación profesional, que son 0,9 y 0,1 cada uno. El cese de actividad es el que se conoce como el paro del autónomo. Más adelante hablaremos de este cese, también de forma concisa,
porque es bastante complejo. Cuando se creó esta prestación, se hizo básicamente para que el autónomo pudiera tener una cobertura como de desempleo cuando se veía en la obligación y la necesidad de cerrar su negocio porque no le iba bien. El problema que hemos tenido con esta prestación es que realmente no ha sido efectiva, porque las condiciones que se regularon en su momento han sido muy difíciles de cumplir y por lo general el autónomo al final no la solicita o la solicita y no recurre hasta el final porque ya llegado el momento en el que tienes que cerrar tu negocio, que no te queda nada, tampoco tienes muchas ganas de seguir luchando por una prestación que no te garantizan que te vayan a dar. Sí es cierto que la prestación de cese de actividad, entre comillas, podemos decir que a los autónomos le ha salvado durante la pandemia, porque gracias a ella se han creado prestaciones específicas para aquellas actividades que se vieron obligadas al cierre de la noche a la mañana y pudieron tener una cobertura durante los meses más duros, igual que pudieron tener esa cobertura aquellos trabajadores que tuvieron que incluirse en un ERTE, que pudieron cobrar su prestación por desempleo. Y para eso sí ha sido útil, pero desde que se creó nos ha tenido gran utilidad. Es cierto que antes era una prestación voluntaria. El autónomo, cuando se daba de alta, elegía si quería cotizar por cese de actividad o no. Desde 2019, si no me equivoco, desde enero del 19, es obligatoria para todos los autónomos, salvo para aquellos que están en tarifa plana. Posteriormente también contaremos qué es la tarifa plana, que probablemente muchos de vosotros la conozcáis. En la tabla de la derecha veis que está la base de cotización mínima y la base de cotización máxima. Las bases de cotización en el régimen de autónomos están topadas. No se puede cotizar por más de esa cantidad que ponemos ahí, de los 4.139,40 euros. Aunque tú quieras, no puedes. Y la cuota que viene a la derecha, en la base de cotización mínima de los 960,60, es la que paga la mayoría de los autónomos. Cotizan por 960 euros al mes y pagan cerca de unos 300 euros todos los meses. ¿Por qué es importante elegir la base de cotización? Pues porque, como comentaba antes, en base a tu base de cotización, según pagues, recibes. ¿Por qué el régimen de autónomos siempre ha tenido la queja de que no tiene cobertura, de que no está protegido? Porque los que elegimos la base de cotización somos nosotros mismos. Y entonces muchas veces elegimos lo más bajo porque no tenemos una seguridad de lo que vamos a ingresar. En el régimen general, en el trabajo por cuenta ajena, las bases vienen impuestas en función de la categoría profesional. Ambas cosas tienen cosas buenas. El régimen de autónomos tiene la cosa buena que si tú te quieres subir tu base de cotización lo puedes hacer. Lo que pasa es que todo lo que tú tengas que generar para pagarla depende exclusivamente de ti. En el trabajo por cuenta ajena no es así. ¿Y a qué tenemos derecho como autónomos? Pues exactamente a las mismas prestaciones que cualquier trabajador por cuenta ajena. A todo. Esa leyenda urbana que se dice muchas veces, el autónomo no tiene derecho a lo mismo que el trabajador por cuenta ajena. Tiene derecho a las mismas prestaciones. Tiene derecho a incapacidad temporal. Tiene derecho a la prestación por enfermedad profesional o accidente de trabajo. Incapacidad permanente. Por supuesto, jubilación, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y la protección de cese de actividad que hemos hablado antes. Las mismas prestaciones que el trabajador por cuenta ajena. Y ahora vamos a pasar a algo que seguro que os interesa a muchos. ¿Qué es la pluriactividad? No sé si os sonará el término, quizás os suene más el pluriempleo, es que tengo muchos trabajos. La pluriactividad es que estás a la vez en dos regímenes de la seguridad social diferentes. ¿En qué casos se da esto? Cuando tú trabajas por cuenta ajena y trabajas a la vez por cuenta propia. Estás cotizando en los dos, estás de alta en RETA y estás de alta en el régimen general. Y este es un sistema, es una situación que está regulada, que existe y además tiene algunas particularidades o algunos beneficios para premiar esa doble cotización que hacemos todos los meses. Hay veces que nos preguntan, yo trabajo por cuenta ajena, ¿me puedo dar de alta como autónomo? Pues claro que sí, puedes tener, pero es que trabajo a jornada completa, como por cuenta ajena, y digo, da igual, el autónomo no tiene horario. Puedes trabajar de lunes a domingo, puedes trabajar a las 3 de la mañana, no hay un horario que te controle. Entonces, por eso no hay ningún problema para que estés en los dos regímenes.
Como decía, la proactividad es el trabajador que está a la vez en dos regímenes, cuenta ajena y cuenta propia. La obligación es que, bueno, tienen que estar de alta en el régimen general y en el régimen de autónomos. Y diréis, bueno, entonces estoy cotizando doble. ¿Tengo algún tipo de ventaja por estar en pluriactividad si me doy de alta como autónomo? La tienes. Aquí hablamos de la tarifa plana, pero no es solo tarifa plana. La tarifa plana, no quiero fastidiar las siguientes diapositivas, pero la tarifa plana es una bonificación que creó el Estado hace unos cuantos años para fomentar el emprendimiento y facilitar el emprendimiento. Un trabajador autónomo que se da de alta por primera vez, pues tiene una cuota especial durante el primer año. A esta cuota especial también puede acceder el trabajador que se encuentre en proactividad, que se dé de alta. Pero además, si estás en proactividad, puedes acceder a otras bonificaciones. Y aquí tenemos la comparativa de esas bonificaciones. Hay que tener en cuenta que esta pluriactividad se puede dar con el trabajo por cuenta ajena a jornada completa o a jornada parcial. Y entonces nosotros, como autónomos que nos damos de alta trabajando por cuenta ajena, podemos decir, oye, pues yo no quiero solicitar la tarifa plana porque voy a solicitar una bonificación que existe que es más larga en el tiempo. Y es la que os explicamos aquí, que tenéis como un plus o un descuento sobre la base de cotización, sobre la cuota que vas a pagar como autónomo durante los 18 primeros meses del 50% y durante los 18 siguientes meses del 75%. Vas a pagar, en lugar de los 300 euros que hemos dicho antes, 147,97 los primeros 18 meses y 220,45 los segundos 18 meses. No tienes una tarifa plana de 12 meses, tienes 18 y 18, que al final, si haces cuentas, te sale mucho mejor. Y tenemos aquí la comparativa con aquellos que el trabajo por cuenta ajena no sea jornada completa, sino que sea tiempo parcial, que al final también, si haces cuentas, te sale a cuentas. Para la siguiente parte, que concretamente se va a hablar de esta tarifa plana, de la que yo solo he dado una pincelada, mi compañera Elena va a hablar de las bonificaciones que aplica directamente Seguridad Social y el Estado y de las ayudas que hay en las comunidades autónomas. Bien, pues como ha indicado mi compañera Laura, la tarifa plana se trata de una bonificación que se aplica a los trabajadores autónomos que se dan de alta por primera vez en el RETA. Pero no solo para aquellos que se dan de alta por primera vez, sino si has estado dado de alta hace 2 años, también te puedes bonificar de esta tarifa plana. Incluso si has estado de alta y te has bonificado de ella, también puedes. Lo único que tienen que pasar 3 años. La cuantía de esta tarifa plana, de la reducción de la cuota, se trata de un pago mensual de 60 euros durante 12 meses. Si se elige la cotización mínima. Si por el contrario queremos elegir la base de cotización máxima, se aplicará una reducción del 80% sobre la cotización por contingencias comunes y también se aplicará durante los 12 primeros meses. Para solicitar esta bonificación tenemos que estar muy atentos y que no se nos pase, porque como os he indicado antes, se tiene que hacer a la vez que el alta en el RETA. Nos damos de alta en Hacienda, seguidamente nos damos de alta en el RETA y pedimos esta bonificación. ¿Por qué hay que solicitarlo a la vez? Porque es que si no perdemos totalmente el derecho a acogernos a esta bonificación y no hay otra manera de solicitarla. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, porque visto la situación de la pandemia y demás, ya no solo solicitar la bonificación, sino que en la solicitud de esta tarifa plana se debe pedir, si se quiere, cotizar por el cese de actividad, ¿vale? Para, pues en el caso de que en algún futuro que tengamos que acogernos a esta prestación, pues para que hayamos cotizado todo el tiempo real que llevamos dados de alta, aunque estemos pagando la cuota reducida. Por otra parte, aparte de la tarifa plana, los trabajadores autónomos cuentan también con una serie
de ayudas, que ahora que lo veis todo lleno de enlaces, en la presentación cuando podáis acceder a ella pincharéis en vuestra comunidad autónoma y podréis ver las diferentes ayudas a las que os podáis acoger para emprender. Hay otra ayuda que es muy comúnmente conocida, que sí que es verdad que no está en todas las comunidades, pero en la mayoría sí, es la ampliación de la tarifa plana, que se trata de las mismas características, dependiendo en cada comunidad, eso sí, por eso tampoco quiero entrar mucho en detalles, pero en algunas comunidades, como es en la Comunidad de Madrid, se ampliaría 12 meses más. Y lo que tenemos que tener en cuenta de esta ampliación como requisitos ya no es una bonificación, sino que pasaría a ser una subvención. Por lo tanto, tendremos que cumplir con los requisitos aparte que se establece en la normativa, como los que se ponen en la propia subvención. Entonces, pues tenemos que estar dados de alta en el momento de solicitar la ampliación de la tarifa plana en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y si la persona autónoma prevé que se ha cogido la tarifa plana y que ya no va a querer seguir siendo autónomo, deberá valorar, viendo las condiciones que tiene esta subvención, si le compensa seguir dado de alta, porque si se da de baja tiene que pagar la parte proporcional cuando del periodo que ha estado percibiendo esa ayuda. O sea que si, por ejemplo, el autónomo está cobrando esta ampliación de la tarifa plana y decide darse de baja, tendrá que abonarlo, si no me equivoco. Sí, tendrá que devolverla. Hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre la tarifa plana del Estado, que se aplica automáticamente, y la ampliación de la tarifa plana que tienen muchas comunidades autónomas. La primera que la puso en marcha fue la Comunidad de Madrid, porque a ti lo que te van a dar es te hacen un pago único de lo que tú tendrías que pagar durante el segundo año, de tal forma que tú al final solo pagas 60 euros, en la Comunidad de Madrid 50 euros cada mes. Si tú pides la ampliación de tarifa plana y te das de baja cuando llevas 6 meses, tienes que devolver los otros 6 meses porque ya te han hecho el pago. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y cuando pidamos una subvención hay que ver muy bien cuáles son los requisitos. Si te obliga a mantenerte de alta cierto tiempo, porque la de la Comunidad de Madrid solo te obliga a mantenerte de alta el periodo que te han subvencionado, pero en otras comunidades autónomas te obligan a lo mejor a mantenerte de alta 3 años más. Entonces, no pidamos subvenciones a lo loco. Muchas veces no tenemos que pensar, es que la he pedido y me la han dado y es que no me pueden reclamar. Te pueden reclamar, por supuesto, si no cumples requisitos, te pueden pedir que reintegre la subvención. Y mi recomendación, si no cumplís los requisitos en algún momento, no esperéis a que la comunidad autónoma, en este caso, te solicite que devuelvas el dinero. Devuélvelo tú antes porque te va a salir más barato y no vas a tener ni intereses ni recargos. Y bueno, ya para acabar, que lo hemos mencionado anteriormente, el cese de actividad, más conocido como el paro de autónomos, se sustenta en un sistema que está creado especialmente pues, para proteger a aquellos trabajadores autónomos que se han visto obligados por causas ajenas a cesar su actividad, ya sea de manera temporal o definitiva, pero que no puedan continuar con su actividad, en los que tiene que estar sustentado por una serie de motivos, que son los que tenemos aquí en pantalla, que estos motivos pueden ser pues, económicos, técnicos, productivos u organizativos, en los que se tiene, dependiendo de las causas, se tiene que acreditar una pérdida superior del 10% de los ingresos. Es primordial que se pueda acreditar esta pérdida, porque es que si no, no hay manera de acceder a la prestación, por experiencia propia que tenemos con los autónomos a los que asesoramos. Otro de los motivos por los que se puede acceder a esta prestación es por fuerza mayor, porque perdamos la licencia administrativa de llevar a cabo nuestro local por violencia de género o por divorcio o acuerdo de separación matrimonial. Es importante también tener en cuenta que para poder acceder a la prestación debemos estar dados de alta de autónomo, o sea, todavía hay que continuar con el alta en el régimen. También debemos cotizar un mínimo de 12 meses por cese de actividad
y no estar en edad legal de jubilación. Hay muchos casos que a lo mejor sí que se encuentran en edad de jubilación y no cuentan con los años suficientes cotizados y dicen, pues me acojo al cese de actividad. Tampoco se puede, te lo van a denegar porque estás en la edad legal de jubilación. También es importante no estar percibiendo en ese momento otra prestación de la seguridad social. También importante estar al corriente con las obligaciones tributarias y con las cuotas de la seguridad social, y también tenemos que demostrar que estamos en búsqueda activa de empleo, darnos de alta como demandantes de empleo. Y importante también el cese de actividad o el paro de los autónomos lo gestionas a través de la mutua a la que estás asociada. Ya no se encarga la seguridad social, sino que tenemos que acudir a nuestra mutua, rellenar una solicitud y previamente explicar los motivos por qué queremos acogernos a este cese, y luego ya ellos nos indicarán pues paso por paso qué documentación tenemos que entregar según la causa que demos de por qué queremos cesar con nuestra actividad. Y ya está. Y hemos terminado nuestra formación. Ahora es el turno de las preguntas que tengamos en el chat, que no sé si tenemos alguna. ¿Sí? Si queréis vamos a empezar por la última. Perdonad los que nos estáis viendo por el canal de YouTube, pero no se me ve. Estoy detrás de la columna. Vamos a empezar por la última que nos han formulado porque viene a colación de lo último que habéis explicado, ¿de acuerdo? Dice, las pérdidas del cese de actividad, no entendemos bien lo que significa. ¿Quiere decir que si los ingresos son de 10.000, tengo que tener 11.000 de gastos? Es un ejemplo. Quiere decir que tus ingresos se vean reducidos un 10%. Si, por ejemplo, en el año anterior tenemos 10.000, fijándonos ya en esa cantidad, tenemos que haber tenido de esos 10.000 una pérdida del 10%. Ya no solo que nuestros gastos se vean aumentados, sino que se tiene que repercutir en los ingresos que nosotros tenemos, que nuestros ingresos queden afectados y que verdaderamente se demuestre que no se puede seguir a cabo con la actividad. Queremos explicaros también que cualquier consulta que tengáis o que se quede con alguna duda, tenemos un correo electrónico que os hemos dejado en el chat, que es avd, como la asociación, avd@ata.es, para que podáis escribir cualquier otro tipo de consultas. Gracias Laura y Elena por la exposición y las respuestas de ahora. La siguiente pregunta dice, ¿a partir de qué cantidad económica tendríamos la obligación de darnos de alta como autónomo? Creo que esta es la pregunta. Bueno, no depende de una cantidad. Depende, me voy a remitir a la presentación de mi compañera porque ahí venía la clave. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta para saber si tenéis que daros de alta o no tenéis que daros de alta. Los requisitos que hay que tener para tener la obligación de darse de alta como autónomo es que la actividad que haga sea personal y directa, habitual y lucrativa. Aquí el problema que tenemos es que el término habitual no está muy bien definido. ¿Qué se considera habitual? ¿Todos los días? ¿Una vez al año? ¿Una vez a la semana? No se sabe. Ese es el problema que tenemos con la habitualidad. Sí es cierto que, porque muchas de vosotras compatibilizáis esta actividad con otra que es la verdaderamente habitual y lucrativa. Entonces, lo más probable es que los ingresos o el trabajo que desarrolléis por cuenta propia sea muy limitado o muy poco trabajo durante el año y muy poco habitual. En ese caso, no vais a tener ningún problema en poder declarar vuestros ingresos y desarrollar vuestra actividad en esas pequeñas cantidades. Pero sí tenéis que tener en cuenta que en el momento que vuestra actividad
vaya siendo más habitual y los ingresos vayan siendo más continuos y mayores cantidades, ya tenéis que ver y visualizar la necesidad de daros de alta como autónomas. La siguiente pregunta dice, ¿un distribuidor puede iniciar como persona física? ¿En qué momento tiene la obligación de darse de alta en el RETA? Creo que tenéis que volver a matizar un poquito las diferencias y cuándo hay que empezar a darse de alta en el RETA, por favor. Pues en el momento en el que sea tu actividad habitual y principal. Eso es lo que tienes que valorar. Porque al principio a lo mejor pues estás probando y tienes pocos clientes o pocas ventas. En el momento en el que ya vas teniendo más ventas y más clientes, pues ya tienes que darte de alta en el régimen de autónomos. La tercera pregunta es una pregunta bastante cortita y sencilla. Dice, ¿qué epígrafe es el adecuado para los distribuidores de las empresas de venta directa? Pues ahí me habéis pillado, pero me han pasado la chuleta. Y es el CENAE 4639, en el que os tenéis que dar de alta. De todas formas, como ha comentado Elena, cuando vayáis a dar de alta, lo mejor es que no lo hagáis solos. Que vayáis a un punto de atención al emprendedor, que son puntos gratuitos, que te pueden asesorar muy bien, que tú les vas a contar cuál es tu actividad y te van a indicar en qué epígrafe te tienes que dar de alta. Y además hay que tener en cuenta que tú en actividades económicas, en Hacienda, te puedes dar de alta en todas las actividades que quieras. No hay un límite, ni tampoco se paga por la actividad que te das de alta. Tú puedes tener 5 actividades diferentes. Yo puedo ser abogada, vendedora, profesora, y estoy en 3 epígrafes diferentes y solo pago una cuota de autónomos, lógicamente. La actividad, te tienes que dar de alta la actividad para decir cuál va a ser la actividad que vas a desarrollar y para que primero, porque hay que tener en cuenta lo que ha dicho Elena en su exposición, que en función de la actividad vas a estar en un régimen fiscal o en otro, y sobre todo porque Hacienda necesita conocer a qué te dedicas para cuando revise los impuestos que presentas y las facturas que presentan vean que hay una lógica con la actividad que has dicho que estás realizando. Esta pregunta volvemos a reincidir sobre el tema de cuándo darse de alta y no, pero bueno, sí que añade una cosita más, quiero hacerosla. Dice, aunque en principio no estemos de alta en el RETA, espera, un segundito que se me ha ido. Aquí, aunque al principio no estemos de alta en el RETA, porque nuestra actividad es muy poquita y ganamos muy poco, ¿hay que darse de alta en Hacienda y hacer declaraciones trimestrales? No es necesario y además no es recomendable, porque entonces estás avisando de que te tienes que dar de alta en RETA. Eso se hacía antes, pero desde que cambió el reglamento de Hacienda y sobre todo el reglamento del régimen de autónomos, antiguamente tú tenías hasta 30 o 60 días para darte de alta en RETA. Y entonces había mucha gente que se daba de alta en actividades económicas y esperaba y decía, bueno, voy a esperarme a ver si de verdad tengo actividad para empezar a generar esa obligación de pago en seguridad social. Si pasaban esos 30 días y no se daban de alta, pues no pasaba nada. Ahora, ¿qué sucede? Primero que si tú te das de alta en Hacienda para declarar 3 facturas, que lo puedes hacer igual sin estar dado de alta, porque todos lo hacemos. Si nos dedicamos a una formación, podemos, sin estar en autónomo, recibir un ingreso que después en tu borrador de la renta te aparece esa retención. Todo eso queda reflejado si se comunica. El problema es que si tú te das de alta en Hacienda y no te das de alta en el régimen de autónomos, cuando lo quieras hacer, te va a decir Seguridad Social, ya no tienes derecho a la tarifa plana, porque ya te has dado de alta en Hacienda y no me has cumplido con darte de alta a la vez en los 2 regímenes. Entonces perderías esa bonificación, tanto la estatal como la posibilidad de acceder a cualquier subvención o ayuda de comunidades autónomas vinculada a la tarifa plana. Y luego también, si ven que has estado dado de alta en Hacienda y no estás dado de alta en el RETA, en el momento que se da, sí, que te pueden inspeccionar y aplicarte la parte, todo ese periodo que no has estado dado de alta en el RETA, te lo pueden hacer pagar igualmente. Y incluso lo que ha comentado ella, perdiendo el derecho a la bonificación de la tarifa plana.
Si os parece, vamos a incidir un poquito en este tema de la tarifa plana. Tengo 2 preguntas, os hago la primera y luego la segunda. Por cierto, invito a todas las personas que están aquí a que si quieren formular alguna pregunta pueden hacerlo, me paráis y la hacemos, ¿eh? No hay ningún problema. Os digo la de la tarifa plana. La primera dice, entonces, si estás dado de alta en régimen general y a la vez en el RETA pagas 60 euros para siempre, creo que no lo han terminado. No lo hemos explicado bien. No, para siempre no. A ver, ojalá. Estaría todo el mundo dado de alta ya como autónomo, seguro. No, es que la particularidad de la pluriactividad es que tú puedes optar, si estás en pluriactividad, cuando te vas a dar de alta, como si vas a estar en pluriactividad, porque todavía no lo estás y no te has dado de alta. Puedes optar a elegir la tarifa plana de 60 euros durante un año y después solicitar, si en tu comunidad autónoma está desarrollada esa subvención de ampliación de tarifa plana para el segundo año, o puedes directamente optar a las bonificaciones que ya existen para los que están en pluriactividad, que es una de las diapositivas que he puesto antes, que durante los 18 primeros meses se te bonifica el 50% de la cuota y durante los siguientes 18 el 75%. ¿Esto qué consigues? Pues que al final tu periodo de bonificación es más largo, pero también tienes que saber o tienes que tener la seguridad de que tu trabajo por cuenta ajena también es estable, porque siempre va a estar vinculado una cosa con la otra. Entonces, si tú estás beneficiándote de esa bonificación por estar en proactividad y te despiden de tu trabajo por cuenta ajena, ya pasas a pagar la cuota normal, ya perderías esa bonificación porque ya no cumples con ese requisito. Pero no, durante toda la vida del autónomo 60 euros todavía no. Vamos a realizar otra de las preguntas sobre la tarifa plana. Dice así, si estás dado de alta en régimen general hace 27 años, no ni 1 ni 2, 27 años. Y de alta como nuevo autónomo ahora. Dice, ¿estaría bien darse de alta en el régimen de autónomos y como tarifa plana? Es decir, ¿se puede? Hay una cosa que no he entendido. ¿Está en régimen general? La cosa es que creo que no ha comprendido esta persona que la tarifa plana es una ayuda a los nuevos autónomos, independientemente de si está dado de alta en el régimen general o no. En principio Claro. es un poco la idea. Espera, que te lo digo. Está dado de alta ahora en RETA también, o sea, los dos. Solo en régimen general. Y previamente ha estado como autónomo. Pues sí, puede beneficiarse, claro. Sí, si se da el caso, por ejemplo, de que se ha dado de alta como autónomo o ha estado de alta y han pasado 2 años desde ese momento, ahora sí que puede beneficiarse de la tarifa plana. No sé si era eso lo que preguntaba. Al estar desde hace, sin estar dado de autónomo en los últimos 2 años, se le considera un nuevo autónomo y tiene derecho a su tarifa plana. Teníamos más preguntas. Bueno, ¿alguien del público quiere realizar una pregunta? Por favor, enciende la lucecita. Yo quería haceros, bueno, es 2 preguntas así un poco unidas. Habéis como recomendado que como existe ese plazo de esos 30 días en lo que te tienes que dar de alta en Hacienda y en el, bueno, que existía, pero que si no puedes llegar a perder bonificaciones y no es como recomendable darse de alta al principio en Hacienda, ¿en qué punto se considera? ¿Volvemos a hablar de lo mismo de habitualidad o en qué punto es en el que en Hacienda, en un epígrafe que se supone que es gratuito, me debo dar de alta? Gracias. A ver, cuando yo explico que el darte de alta en Hacienda es gratuito, es porque siempre va vinculado a Seguridad Social. Quien cobra las cotizaciones es la tesorería. Hacienda simplemente controla lo que tú ingresas y los impuestos. Antiguamente sí existía esa opción y entonces ya había gente que hacía eso. Se daba de alta en Hacienda para emitir una factura y no se daba de alta en el régimen de autónomos. Eso ha estado muy perseguido porque se veía que a lo mejor pues, había fraude a la hora de darse de alta y baja continuamente en Hacienda para declarar, pues que había mucha gente que lo hacía continuamente, que no era una vez al año ni 2 veces al año.
si vais a tener una actividad y vais a tener la necesidad de ingresar unas cantidades que os permitan el mantener un gasto como es una cuota de autónomos, tenéis que daros de alta como autónomos. Ahora, con el beneficio de esta tarifa plana, que precisamente se creó para ayudar a ese impulso del inicio, es una oportunidad muy buena, porque tú al final tienes unos gastos de 60 euros al mes y tienes libertad para poder ingresar y facturar todo lo que la actividad te permita. Sí es cierto que tienes que hacer un estudio previo para ver si efectivamente te interesa, porque vas a tener esa habitualidad. Porque una cosa es que sea una cosa muy esporádica, que tú digas, oye, pues yo vendo algunos productos en una temporada pues muy concreta, en verano, porque no sé, me voy a no sé dónde y lo vendo. Eso no es habitual. Una cosa habitual pues es que la hagas todos los meses, todos los días. El problema es que ese término está es un poco ambiguo. Y sí es cierto que se ha establecido por varias sentencias, que no son jurisprudencias, son sentencias que solo afectan al caso, pero sí te pueden dar un poquito la idea de por dónde va ese término. Y quizás pues habría que darle una vuelta a qué han entendido por habitualidad, porque ya te digo, depende de muchos factores, porque yo a lo mejor puedo considerar habitual, no sé, que es periódico, una vez al año. ¿Por qué? Pero no es habitual, es una cosa muy esporádica. Y sobre todo, insisto, es mucho más fácil justificar esa falta de habitualidad cuando te dedicas a otra cosa también. Porque tú puedes justificar perfectamente que no es tu actividad principal y que es un plus que tienes a veces y a veces no. Pero sí es cierto que en el momento en el que veáis que es habitual y que tenéis unos ingresos que son lucrativos, que es lo que dicen también dentro de esos tres términos, el ser lucrativo, entonces date de alta como autónoma porque vas a estar más tranquila. Gracias. ¿Había otra pregunta? Sí, vale. Habías hablado de un CENAE que te habían dicho un poco para asociaciones de venta directa, el 4639. Mi pregunta ¿es único y común para todas las empresas de asociaciones de venta directa? ¿Existe que te puedas dar de alta en otro? No, es que eso no es por empresa, eso es por actividad. Entonces, los CENAES es un listado en el que te dice, pues el número tal corresponde a esta actividad, que además está súper anticuado y hay muchas actividades nuevas que no existe como tal el nombre. Es un listadito. De hecho, si tú pones en Google listado CENAES o las actividades, te viene el número y el nombre que se le da, que esta será comercio al por menor o al por mayor o no sé qué, probablemente. Da igual el tipo de actividad que tú hagas, tú te dedicas a la venta directa. Entonces es lo mismo, da igual que sea una empresa o sea la otra. Es por actividad. De todas maneras, Laura, hasta donde yo sé, perdón, que no soy experta, el CENAE también se puede cambiar, ¿verdad? Si luego quieres cambiar de actividad o si salen CENAEs nuevos. Si esto lo comento yo siempre, los periodistas estamos en el CENAE de artistas toreros y alfareros, algo así, que es una cosa muy curiosa. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Tendríamos dos preguntas. La primera sería, hemos hablado de la tarifa plana y yo creo recordar, ¿tiene un límite de edad la tarifa plana para poderla solicitar? Da el micro, porfa, que si no, no hablo yo. No, al principio sí, que a lo mejor eso es lo que te suena. Cuando se aprobó la tarifa plana era para menores de 30, pero hace ya varios años, bastantes, es para todo el mundo, da igual el límite de edad. Sí es cierto que puede ocurrir que porque las bases de cotización también van en función de la edad. Entonces puede ocurrir que cuando te des de alta, tu base mínima no sea los 960,60, sino que sea un poquito más. Y entonces en lugar de 60 euros vas a pagar el 80%, que es lo que ha explicado antes Elena también. Un poquito más de 60 a lo mejor. Y la segunda pregunta sería, una vez se da a alguien de alta como autónomo para realizar actividades de venta directa, ¿tiene obligatoriedad de emitir factura por las ventas que realice o podría acogerse al régimen de recargo de equivalencia? Pues ahí me has pillado, porque ese no es mi campo. Entonces, si no te importa, como tienes el correo de consultas, como es una consulta además más interesante y más profunda, la formulas por el formulario y
Yo ya sé qué consultor te van a asignar para que te la responda. Gracias. Esta respuesta sirve también para una de las personas que nos lo comentaban a través del chat de la reunión. Las preguntas más de fiscal necesitamos pasárselas a un asesor especializado en fiscal. Entonces, el mundo de los autónomos es muy amplio y muy, muy complicado y muy extenso. Entonces, el correo lo voy a repetir, es avd, como la asociación, avd@ata.es. Y allí nosotros lo que hacemos es recibir esas consultas, las distribuimos al asesor y ellos os llaman gratuitamente para explicaros un poquito todo lo que necesitéis. Además, también lo que solemos hacer es solicitaros algún tipo de documentación, no por nada, sino para poder hacerosla personalizada, incluso con cifras, para que veáis un poco los ejemplos y cómo se puede hacer, ¿vale? Pasamos a otra sección de preguntas, dejamos tarifa plana a un lado, pasamos a jubilación. Dice, ¿un pensionista puede darse de alta como autónomo? ¿Puede trabajar como autónomo? Eso se llama jubilación activa. Y sí, existe, pero con unos requisitos como todo. Para empezar, tienes que haberte jubilado con el 100%, es decir, con la edad de jubilación y con los años cotizados que se exigen. Si te has prejubilado, te has jubilado un poquito antes, no podrías acceder a la jubilación activa. Además, tienes que saber que para poder compatibilizar el trabajo por cuenta propia, es decir, darte de alta como autónomo y cobrar la pensión de jubilación, si quieres cobrar el 100%, tienes que emplear a una persona. Si no, puedes hacerlo, pero tu pensión de jubilación se va a reducir en un 50%. Pero es perfectamente compatible. Sí es cierto que cuando se creó esta figura de jubilación activa, que nosotros llevamos muchos años reclamando porque es vital, hay mucha gente que quiere seguir con sus negocios, pero que a lo mejor no le va tan bien y necesita tener ese desahogo de su pensión. Cuando nació esta obligación de tener que contratar a alguien para recibir el 100%, se decía, que igual algunos lo han escuchado, que bueno, que a lo mejor podías hacerlo contratando al personal del hogar, imputándotelo a ti como autónomo y así se podía cubrir. Al principio, Seguridad Social no hizo nada, pero ya después. Entonces tiene que ser un trabajador que esté relacionado con la actividad que tú desarrollas. No sé si esto quizá había que estudiarlo con un caso más personalizado. La pregunta es, ¿y con una prestación por incapacidad, pues se puede también compatibilizar con venta directa y estar dado de alta como autónomo? Habría que verlo, porque habría que ver cuál ha sido el motivo de la incapacidad. Eso habría que estudiar el caso concreto y nos tendría que aportar la documentación para verlo. Y ya para rizar el rizo, si alguien está cobrando un subsidio de desempleo, ¿puede cobrar comisiones pequeñas compatibles con la venta directa? Volvemos a lo de la habitualidad. Y también hay que conocer que existe la posibilidad de estar de alta como autónomo y cobrar la prestación por desempleo. Se puede hacer. Entonces también es una opción el verlo. Incluso puedes compatibilizar el percibir todos los meses tu paro y empezar tu actividad por cuenta propia, que además ayuda mucho al principio. O también está lo que se llama la capitalización del paro. Lo que pasa es que esa es más compleja porque tienes que justificar, tienes que presentar un plan de negocio, tienes que decir dónde vas a qué vas a destinar todo ese dinero del paro que te van a dar de golpe. Y yo por eso, por lo general, si se puede, siempre recomiendo esa compatibilidad de la prestación por desempleo y el auto autónomo. Al principio la verdad es que viene muy bien. Me gustaría incidir un poquito en el tema más de la pluriactividad. No les ha quedado muy claro el tema especialmente de la tarifa plana, el tiempo que los meses de tarifa plana, el año, 6 meses, siguientes meses. Y luego también además comentan el tema de los 18 meses prorrogables por otros 18 meses si sigues con ambas actividades por cuenta ajena y por cuenta propia, si después pasas a pagar la cuota completa ya. Bueno, a la primera parte de la pregunta, la tarifa plana son 12 meses. Hablamos siempre de un año.
pero para que no se confunda con el año natural, si tú te das de alta en marzo, vas a tener tarifa plana del marzo del 22 a marzo del 23. Y después puedes ampliarlo 12 meses más según en qué comunidad desarrolles tu actividad, que habría que verlo, pero eso no se aplica de forma automática. Como antes ha comentado Elena, es una subvención. Las subvenciones se solicitan porque tú tienes que decir que cumples esos requisitos y que quieres optar a ellas. Y entonces, en ese caso, podríamos tener hasta 24 meses de tarifa plana. Pero los estrictos son 12 meses que se aplican automáticamente cuando tú te das de alta y otros 12 meses que tú puedes solicitar, si quieres, en función de la comunidad autónoma en la que estés. A la segunda pregunta, de aquellos autónomos que estén en pluriactividad y que no quieran optar por tarifa plana porque quieran optar por esa bonificación más larga en el tiempo, efectivamente, cuando pasan esos 2 bloques de 18 meses, ya pasaría a pagar su cuota de autónomos un poquito menos porque hay una contingencia que tú cuando te das de alta quitas porque ya estás cotizando y entonces vas a pagar un pelín menos, pero que tampoco se aprecia. Es un porcentaje muy pequeñito. Gracias. La siguiente pregunta dice, si no nos damos de alta en Hacienda porque todavía no sabes qué ingresos vas a tener, ¿en la declaración de la renta hay que declarar esos ingresos? Las preguntas de fiscal tributario, que son bastante fastidiadas, las trasladamos al correo avd@ata.es. Más que nada porque si os habéis fijado en nuestra presentación, ni Elena ni yo hemos tocado ese tema, porque es muy difícil. Es muy difícil de explicar en poco tiempo. No podíamos soltaros todo, ya os estamos contando lo que es el régimen de autónomos y ya os contamos la tributación. Entonces los que estáis conectados os vais llorando porque lloro hasta yo, o sea, es que es horroroso. Y esa pregunta tan concreta también sé yo qué consultor la va a solucionar en ATA. Pues esta es igual de difícil. ¿Te la hago? Dice, ¿y para declarar en especies se puede hacer sin estar dado de alta en autónomo? Yo transmito la pregunta. ¿Para declarar en especie? Declarar en especie. Vale, sí, me imagino a lo que se refiere, pero es que eso no hay que hacerlo así. Ah, sí, bueno, claro, pero eso sí, igual que cuando te dan un premio, efectivamente. Sí, claro, sí, eso sí. Sí, se te aparece. De hecho, si participas en algún sorteo, a mí no me ha tocado nunca nada, pero a mi hermana sí. Y cuando haces la declaración de la renta, te aparece porque si la empresa la ha hecho bien, pues te tienes que imputar un porcentaje del IRPF. Eso sí hay que ponerlo. Esta pregunta tampoco es de vuestro tema, pero voy a aprovechar, seguro que os lo sabéis. Nos preguntan si los autónomos se pueden acoger al kit digital. Si no la sabéis vosotras, se la digo yo, pero es que no se me ve. Por supuesto que sí, todavía no ha salido la convocatoria. Pero sí, de hecho, ya estáis tardando en entrar en ata.es, un apartadito que hay arriba en la web que pone kit digital y ya os podéis apuntar porque estamos ya recopilando todos los datos y la información de los autónomos interesados en el kit digital. Ahora mismo el único paquete que está vivo es el de empresas de más de 10 trabajadores. Está previsto que para mitad de año, finales de año, salga el de autónomos y lo que estamos haciendo es eso, recopilar toda esa información y todos esos datos para desde ATA proporcionaros esas herramientas digitales que se van a subvencionar a través del kit digital. Igual que os he dicho también que tenéis que entrar en la formación de Digitalízate, que también os va a venir súper bien. Gracias. Creo que entre el público tenemos otra pregunta. Por aquí. Has hablado en varias ocasiones de actividad recurrente y tener unos ingresos lucrativos. Nuestro sector tiene emprendedores que van poquito a poco, empiezan en el negocio, entonces van teniendo 100, 200, 300 euros mensuales. ¿Hay algún rango específico que podamos decir para darse de alta en Seguridad Social? Más concreto. El micro, por favor, que si no, no se me escucha bien a mí. Gracias. Las sentencias hablan del salario mínimo interprofesional, pero eso no te garantiza nada tampoco. ¿Vale? Entonces,
sobre todo el concepto más importante, más allá del importe, es lo habitual que sea el trabajo que realizas. Pero podemos más o menos orientarnos en ese SMI que, bueno, que va subiendo y podemos más o menos orientarnos en él. Pero lo importantísimo es que sea una actividad habitual. ¿Vale? Una segunda pregunta, perdonadme. Has hablado de compatibilizar desempleo con el régimen de autónomos. Es muy interesante para nuestro sector porque tenemos el tópico que dice que si estás desempleado y estás recibiendo un subsidio no puedes darte de alta en la empresa, ¿no? Entonces, ¿durante cuánto tiempo podemos beneficiarnos de esto? Pues mira, si no recuerdo mal, tendría que ver exactamente cuántos son los meses, pero durante todo el tiempo creo que son 24 meses. Me parece que son 24 meses el periodo que se puede compatibilizar esa prestación por desempleo con lo que dura la prestación, con el alta autónomo. Lo único es que tienes que comunicarlo. Cuando tú te das de alta, de hecho esto lo aviso porque si alguien lo va a hacer se asustará. Tú estás percibiendo la prestación por desempleo y dices, me voy a dar de alta. Te das de alta y tienes un plazo, creo que son 15 días, para comunicar la compatibilidad de la prestación por desempleo y el alta de autónomo. Primero te das de alta, después solicitas la compatibilidad. ¿Qué pasa? Que en ese periodo tu paro se corta, que a lo mejor es un mes. Pero no sería la primera persona que me llama diciéndome que qué ha hecho, que ha seguido mis consejos y que ahora ha perdido el paro. Y al mes siguiente, vamos, una de mis mejores amigas, y al día siguiente ya tenía, al poco tiempo ya tenía otra vez su prestación. Pero es normal porque estos son sistemas informáticos. En el momento en el que el sistema ve que estás de alta en la actividad, en una actividad, ya no estás desempleado. Por lo tanto, automáticamente se corta la prestación. Tiene que entrar una persona a decir, oye, que ha solicitado la compatibilidad y cumple los requisitos, y lo hacemos y lo aceptamos. Pues se me están acabando las preguntas. Así que si entre el público alguien quiere hacer alguna más, les vamos emplazando a las personas que nos están viendo en el Zoom, a las que les agradecemos muchísimo la atención y todo lo que están participando, pues a que realicen sus últimas preguntas o empezaremos a dar por cerrada la sesión. Sí, dime. Has comentado ahora, Laura, con la posibilidad de compatibilizar la prestación del paro y el alta. Entonces, que tenían un plazo entre solicitar esa prestación del paro y darse de alta. Pero ¿y si alguien que solicita el paro y lleva 6 meses cobrando esa prestación, desea darse de alta como autónomo, podría hacerlo y beneficiarse de lo mismo? Sí, sí, sí. De hecho, me he confundido antes. El tiempo máximo que se puede compatibilizar la prestación por desempleo y el alta son 9 meses, ¿vale? 9 meses, que me acaban de corregir. Da igual el tiempo que tú lleves percibiendo la prestación, tú puedes solicitar la compatibilidad en cualquier momento, ¿vale? Si tú llevas 6 meses ya cobrando el paro y cuando llevas 6 meses dices que a lo mejor te quedan 3 y dices, oye, pues ahora voy a empezar a emprender, lo puedes solicitar. El plazo que yo he comentado es para solicitar la compatibilidad, es decir, tú estás percibiendo tu prestación por desempleo y decides, llevas 2 meses cobrando el paro y dices, oye, me voy a dar de alta el mes que viene. Y tú vas a Seguridad Social y te das de alta. Tu paro se para ahí. Y tú lo que tienes que hacer es rellenar un impreso para solicitar esa compatibilidad. Y ahí está el periodo de 15 días que he dicho antes. Es 15 días desde que te das de alta como autónomo hasta que solicitas la compatibilidad, no la prestación. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Por ahora, ¿no? Vamos a revisar. Es que ahora mismo en el chat nos están escribiendo preguntas muy, muy personales, con cifras. Entonces, quiero pedir disculpas a todas las personas que están escribiendo cositas muy personales, pero primero por ellos, por no contar tampoco sus datos y luego porque al final pues, hay que analizar otro tipo de circunstancias. Entonces habría que ver otras. Por ejemplo, hay una pregunta que más o menos ya hemos tratado antes, que hablaba sobre una prestación por discapacidad, que si es compatible con el alta de autónomos, la venta directa. Volvemos al tema del inicio. Hay que ver en qué condiciones se ha concedido esa prestación para saber si es compatible con la actividad que va a desarrollar
o no, porque hay prestaciones por discapacidad que son compatibles con ciertas actividades, pero evidentemente no seguramente con la que le haya producido, digamos, esa discapacidad o dependiendo un poquito del tipo de prestación. ¿Vale? Entonces, dadme un segundito. Tenemos muchas preguntas sobre el tema de la jurisprudencia y de cuándo tenerse que dar como alta como autónomo. No me queda otra que volverles a recomendar que nos lo hagan por mail, porque al final hay que ver caso por caso y todos son distintos. Además se han puesto a debatir entre ellos, con lo cual esto está muy bien. Dice temas de gestoría, lo mismo, les vamos a pedir que nos escriban un correo a avd@ata.es para poder atenderles personalmente. Dice, ¿poder capitalizar el paro sería posible si estoy dado de alta como autónomo antes de que me despidan? ¿O solo se puede capitalizar el paro si te despiden y luego te das de alta como autónomo? Creo que, esto al final son preguntas muy personalizadas. Esto está bien, pues te la vuelvo a hacer, perdón. Vuelvo a hacerla. Dice, ¿poder capitalizar el paro sería posible si estoy dado de alta como autónomo antes de que te despidan en el contrato por cuenta ajena? ¿O solo se puede capitalizar este paro y cobrarlo si te despiden y luego te das de alta como autónomo a posteriori? Bueno, pues hay que tener en cuenta que cuando estás de alta en régimen general o en régimen de autónomos, estás empleado, estás en activo. Por lo tanto, si tú estás de alta en los dos regímenes y a ti te despiden por cuenta ajena, tú no vas a poder optar a la prestación por desempleo, porque no estás desempleado, estás en activo. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque muchas veces la gente sabe que igual, pues no porque le vayan a despedir, a lo mejor su contrato va a terminar y se dan mucha prisa para empezar a darse de alta y crear su negocio y pierden la prestación por desempleo que han generado. Entonces, en ese caso, tendría efectivamente que esperar a que le despidan, pedir su paro y después darse de alta como autónomo o solicitar la capitalización, que yo de verdad recomiendo más la compatibilidad que la capitalización, porque después tienes que justificar con facturas, es mucho más tedioso que esa compatibilidad, pero hay que hacerlo de esa forma. Pues si os parece, si a las personas que estáis aquí presentes os parece bien, vamos a pasar a clausurar esta jornada agradeciendo de nuevo a todas las personas que han intervenido tanto en mesa como a través del chat de las jornadas que habéis organizado. Por supuesto, animaros a volver a repetir estas jornadas, creo que están siendo muy constructivas y muy interesantes. Vamos a dar paso a la clausura. Creo que Gemma ya está situada, me vais a perdonar, pero tengo una columna en medio y no veo nada. Bueno, Laura, Elena, muchísimas gracias de verdad por esta formación tan excelente que habéis hecho, tan didáctica, tan fácil y tan amena, porque no son temas fáciles. Y luego me gusta muchísimo esa segunda parte donde ha habido las preguntas y donde realmente se ve cuáles son las inquietudes que hay en la fuerza de ventas que tenemos en la venta directa. Aprovecho este momento también para recordar la importancia de hacer las preguntas que todos aquellos queráis a través del correo electrónico AVD, que son las iniciales de Asociación de Venta Directa, @ata, Asociación de Trabajadores Autónomos.es. Es súper importante que os animéis a hacer estas preguntas. Quiero que sepáis que no son vinculantes, es decir, que no hay ningún compromiso, que no van a trasladar esta información a nadie más, o sea, es una información para vosotras, así que realmente aprovechar y hacer uso de este servicio y de este acuerdo que hemos firmado con ATA, que permite que hagáis esas consultas. Agradeceros también a todos vosotros, todos los que habéis estado aquí en esta sesión de forma presencial, también a todas las personas que habéis estado conectadas.
Y bueno, os emplazamos para la siguiente jornada de formación, que será el 24 de mayo, no os la perdáis, apuntároslo, y que va a ser sobre la digitalización del emprendedor en la venta directa. Así que muchísimas gracias a todos, os esperamos el día 24 y bueno, vamos a tener un mes fantástico, este mes de marzo que cerramos ya y que sé que estáis todos los distribuidores con muchísimas ganas de hacer ese cierre de una manera muy poderosa y sé que esto también nos ha dado mucha fuerza y mucho conocimiento. Gracias a todos y nos vemos muy prontito.